Especialista en salud mental. Gracias, Claudio, por sumarte. Comenzamos, Sole, analizando la carta que dejó Laura Leguizamón. Según creen los policías que están investigando esta masacre. Creen que la mujer mató al marido, mató a los hijos y dejó una carta. En el corte hablábamos, y me parece interesante comentarlo ahora con Alicia, la posibilidad de que no haya sido el momento del final de la masacre, el momento en el cual Laura Leguizamón pudo haber escrito esa carta. Sí, yo lo planteaba porque te planteaba, Alicia, y digo, la verdad se me ocurre que después de semejante masacre, las manos ensangrentadas, siento que es una carta que no deja tanto rastro de una mano ensangrentada. Hay una marca, sí, pero uno imagina esa situación, sobre todo de haber visto las imágenes de cómo quedó la casa, cómo quedó todo, y siente que esa carta está demasiado limpia para una situación semejante. Lo que pasa que no se puede determinar si lo escribió en 10 minutos, en 1 hora o en 3 horas, pero sí se puede ver que hay un cambio en la escritura. Cuando escribe cursiva, después se escribe con imprenta. La imprenta es muy irregular y muy alterada, que es típico de las personas que tienen algún grado de psicosis. Y cuando escribe con cursiva y más pequeño, es como, dije antes, como que le bajó la dopamina de alguna manera. Entonces puede ser en un rato mucho después que lo haya escrito. Pero de cualquier manera, esto nos está hablando de una escritura de una persona con un brote psicótico y que no sabe lo que estaba haciendo. Cuando ella escribe íbamos a la calle, que dicen, ¿qué significa íbamos a la calle? En realidad no sabemos lo que puede tener una persona esquizofrénica en sus ideas, porque tiene una doble personalidad y está totalmente alterada y está como disociada totalmente. No está conectada con la realidad. No está conectada con la realidad. O sea, son pensamientos aleatorios que vuelca al papel. Exactamente. Entonces, íbamos a la calle, puede ser que había algún problema en la casa que tiene que ver con algo económico y que pensaban que tenían que irse de la casa, supongamos. O sea, también, ir a la ruina sería, digamos, exacto, para la calle, en una lectura. Una lectura, pero también puede ser que la persona estaba con un síndrome paranoide o con una esquizofrenia paranoide, que íbamos a la calle y era como escaparse. Sí, seguramente también hubo un hecho detonante que nosotros todavía no conocemos y que los investigadores están buscando en los testimonios de los allegados a la familia y también en las carpetas que se secuestraron, las carpetas escolares que se secuestraron en el domicilio, en la casa donde ocurrió la masacre. Hoy un allegado dijo, lo dijo en off a los periodistas, que la verdad que creer que se trataba de un tema económico no cierra, porque realmente la familia estaba muy bien económica. Claro. Muy bien parada, decía. Muy bien parada, lo que pasa exactamente. es que vos lo que ves en las fotos, que las fotos parece toda alegría. Uno en la foto sonríe, no se sabe cómo está la familia. Eso, las redes. Y además los que comentan la gente externa, es lo que ven, pero nadie sabe lo que pasa realmente en una familia. A mí me gustaría sumarte, Claudio, que tantos temas hemos hablado con vos. Recién analizábamos esta carta. ¿Vos ves en ese "lo siento" que está abajo algún tipo de conexión con la realidad, algún tipo de arrepentimiento? ¿O qué te dice todo lo que estamos viendo? A ver, en principio este es un hecho trágico, pero que tiene una estructura y una matriz que tiene que ver con la salud mental, básicamente. Una vez más, de estos hechos en Argentina, no solamente con el tema de patologías psiquiátricas, sino con el tema de adicciones, constantemente los que trabajamos en adicciones, en neurociencias, cotidianamente vemos hechos trágicos por el tema de salud mental. Es decir, no es un tema menor el tema de la salud mental, porque como estamos viendo, no solamente afecta a uno, sino que las consecuencias son sociales y grupales. Nosotros estamos viendo en consultorio, y no me quiero ir, quiero volver rápidamente, pero lo tengo que decir, estamos viendo adolescentes con brotes psicóticos por el uso de marihuana, de THC. Los chicos que están, adolescentes, preadolescentes, que están en el borde, que son borderline o que son personas con una matriz ya prepsicótica, el THC de la marihuana, que hoy es transgénica, hoy tenemos un THC, que es la sustancia adictiva de marihuana, de más de un 32%. La cantidad de brotes psicóticos, por eso está bueno también adelantar esto y hacer algo preventivo con respecto a los padres. Yo digo, hay un cuadro de matriz psicótica, obviamente hay un cuadro esquizofrénico, pero también no quiero dejar de observar que hay un hecho programado.
hay un hecho programático. Y voy a relatar por qué. En este crimen hay se programó el crimen. Sí. No es disruptivo. No es emoción violenta producto de un brote psicótico solamente. ¿Por qué? ¿Dónde bueno, quiero analizar esto. Primero, la mujer mató primero al que más capacidad de poder de resistencia tenía, que era ayer lo planteábamos. al marido. Acá. Segundo, pensó seguramente, porque, a ver, nosotros tenemos que pensar siempre, desde lo pericial tenemos que pensar en dos tipos de pericias. La pericia médica psicológica y la pericia psiquiátrica. Pero es presuntiva, nosotros no tenemos a la persona ahora para poder analizarla. Claro. Pero sí hay un hecho claro. ¿Cuándo atacó? Atacó en el momento de mayor vulnerabilidad que tenía la familia, que es cuando estás durmiendo. Cuando estás durmiendo. Que estás en el lugar seguro en tu vida, que es tu habitación. Y atacó pensando primero en la persona de mayor resistencia. Y se suicidó, de alguna manera, frente al espejo, como suelen ser muchos de los actos suicidas. Entonces, esta situación amerita que hay un brote psicótico, pero también, en función de lo que he leído, les hago un bien, con esto les estoy evitando un mal mayor. Hay un proceso paranoico donde la persona que ejecuta una tragedia de tamaña dimensión, saber matar a los hijos, ¿se entiende? Sí. Es decir, creo que es el acto que ni siquiera nosotros podemos es un tabú, pensarlo, con ¿no? tortura imposible. Pero me quiero detener en esto que planteas de la cuestión programada. Claro. Vos, Alicia, también encontrás indicios a partir de la escritura. Yo vi y tu en experiencia. los escritos que esta señora Laura escribió en Instagram, con todo lo que se venía gestando de su violencia, de su agresividad, y que después tiene un rapto de arrepentimiento dentro de cuando pone los amo, lo siento. Esto se venía gestando. Además, analizando los dibujos de los niños de ella, hay agresividad de ella hacia los niños. En el dibujo que se mostró, hay un dibujo que se mostró anoche en que lo vimos con Wiñaski, de el niño, el de 15 años, que lo hizo cuando era más pequeño. Bueno, vamos a Ese buscarlo. dibujo se nota perfectamente que ella no tenía un vínculo amoroso con los hijos. El hijo reclamaba el amor de la madre, cómo estaba hecho el dibujo. Yo sí, perdón, porque me siento también a veces en una situación de decir, la verdad que no los tenemos para dar la versión, y me quedo mucho con la familia que dice que era una madre súper amorosa. ¿Por qué digo esto? Porque, nada, me parece tan trágica la situación como para caer en eso. Hay mucho material, y vos tenés razón, Alicia, hay mucho material en redes. Ayer, Andy, nosotros hacíamos hincapié. Este tema ha generado una división en el equipo nuestro del programa. Una grieta en nuestro programa, porque claro, hay un montón de posteos en redes sociales. En la mayoría ella pareciera estar cansada de los chicos. Pero yo también decía, la verdad que con la mayoría de mis amigas hacemos los mismos chistes. Claro, el tema es, ¿no se vas a redes sociales? Digo, y por eso me gustaría que Andy nos empiece a demostrar un poco. Porque, claro, para sacar conclusiones. Muchas amas de casa, muchos padres pueden estar cansados de los hijos, Sole. Ahora, ¿qué pasa cuando vos lo ponés? De casa. No, bueno, digo amas de casa. Padres. Y padre y madre, estoy planteando. ¿Vos lo ponés en tus redes sociales? Porque, ¿por qué hija ama de casa? Porque voy directo a un posteo que hace esta mujer, donde dice, son las 6 de la mañana y estoy preparando las viandas. Estoy preparando las viandas y yo a los 40 tenía otra vida. Sí, entonces, hay un humor que a veces es medio sarcasmo, que uno se ríe de cómo te cambió la vida con los niños. Pero hagamos una cosa. Lo tengo para mostrar. Analicemos esos posteos, dale. Este que me decís recién, que acabo de encontrar un dato nuevo, que es que esta es un posteo que ella hace de una foto que retoma de un viaje que hace a los 40 años. O sea, ella viene en este momento de entrar en tus redes sociales y hacer como un viaje en el tiempo de lo que hiciste. De una forma nostálgica, postea una foto de los 40 y dice, la vida es así, un cumple 40 estás acá, que es en París, y un cumple 50 estás a las 6:20 de la mañana haciendo lancheras en Villa Crespo. Y ella se aplaude también. Tiene un uso especial, ¿no?, de los emoticones, que lo podemos ver con vos, Alicia, porque ella acá está haciendo como un revival de lo que tenía antes, cuando era 20 años más joven. Son conductas regresivas. Ella como que en el inconsciente quería regresar a su pasado por insatisfacción del presente. Además, los emoticones que usa son emoticones muy negativos. Los que pone
en algunos posteos. Ayer estábamos viendo una nota de Instagram que ella pone cada frase, 2 palabras punto, 2 palabras punto. Te la muestro. Como que no podía hilar las ideas. Esto lo hizo a partir de un momento. Ella varios años estuvo posteando, digamos, con palabras breves, como haría cualquiera, ¿no? Y en un momento esto cambia y empieza a postear fotos con historias de... Largos, textos largos. Frenéticos más que largos. Mira, ahí Claro, está, porque con mucha información. veamos Ceci, porque digo, Sí. mejor que contarlo es mostrarlo. Mostrarlo, ahí va. Por ahí, Andy, lo podemos ampliar un poquito, pero este ya es uno de esos posteos con oraciones que van siendo intervenidas. Como pensamientos con emoticones. sueltos, como Este- pensamientos este es el- sueltos miren, que pero es el vuelta que te digo al que posteo. parece una nota de una maníaca Claro, depresiva. pero esto empieza, porque- empieza a suceder en un momento en el tiempo, no pasaba antes. ¿Pero qué se ve en este? Me gustaría que Alicia nos diga aquí, acá, en este, Les puedo leer en un este tramo. posteo. ¿Qué se ve? ¿Qué es lo que estamos leyendo, Andy? ¿Y cuál es la interpretación que se puede sacar? Un Mar del Express se activó, se canceló, se cambió, se hizo lo que se pudo. Es lo que hay, que llueve, que sale el sol, que el hotel, que manejar, que el teatro, que la tormenta, que sí, que no. Mar del muy especial, muy cerca, muy práctico. El motivo fue Acuópolis, el motivo fue el 5, arrancan las clases. El motivo fue mi promesa. Acá de nuevo los emoticones, se ríe, se tapa la cara, tira los ojitos para arriba como irónico. 5, más valijas, más sillitas, lonita, tejito, palita, mates, más sueños, mucha atención. Acá estamos, acá nos vamos. De nuevo muchos emoticones. Hasta me encontré con la Gri y Nelly. Que punta mogotes, que Ricardo de puntas pizzas. Y Moria, explícame esa adicción y energía arriba del escenario. Claro, Este pero es no el hay posteo. emoticones acá negativos, son todos positivos. No, no, sí, muy- cuando tira con los una- ojitos para Claro. arriba, eso es ironía. A ver, pero hay muchos Eso es emoticones ironía. con muchas Pero emociones. vos fijate que no parece solamente un negativos. posteo maníaco depresivo. ¿Por qué? Porque sol, lluvia, mal, bien. Muchas emociones juntas. Lo negativo y lo positivo. Y punto. Cada vez que un punto. Y después termina con Moria. O sea, como que nada que ver. Es totalmente inconexo todo lo que está diciendo. Y perdón, Claudio, ¿vos estás de acuerdo con esto? Trato de ser muy cuidadoso con respecto a ciertos análisis, porque para analizar profesionalmente tendría que tener un contexto mucho más profundo. No estoy en acuerdo ni en desacuerdo, simplemente digo, fijo mi posición profesional. Lo que sí digo que cuando uno analiza conductas desde la terapia cognitiva conductual y las neurociencias, sabemos que los pensamientos modifican emociones y modifican conductas. Claro, eso. Entonces, lo que digo es, hay una cuestión que tiene que ver con el análisis, pero en ningún momento, y esto quizás para aquellos que no estén de acuerdo, no se hace juicio de valor de la persona. Lo que estamos, en tal caso, o lo que pretendo yo en este caso, es analizar conductas que nos pueden dar indicios. ¿Para qué? En definitiva, para dar un mensaje, que es este. La adhesión a la medicación. No es un tema menor cuando un paciente abandona un psiquiatra, cuando uno abandona un psicólogo, pero cuando abandona la medicación. Hay efectos que son devastadores con el abandono de la medicación, porque hay un craving y hay un rebote psicofarmacológico que muchas veces genera y potencia estructuras de base. A mí me parece muy responsable lo que vos estás diciendo y me parece que también si algo bueno se puede sacar de este caso es pensar un poco en esto y también pensar en otra cosa. Hay un tabú con todo lo que tiene que ver con temas de salud mental que genera que la familia se cierre, que ayer lo mencionábamos y dábamos el ejemplo concreto cuando nosotros entrevistamos al farmacéutico de abajo, además de enojarse por la posibilidad de que alguno haya matado al otro dentro de la casa, que decía eso es una locura, decía, les preguntamos qué medicación compraban en esa farmacia. No, acá solo analgésicos por si les duele la espalda. Acá nunca una Claro. droga Nunca psiquiátrica. una droga Y algo- psiquiátrica. Entonces pensábamos, quizás Claro. esta familia llegaba hasta el punto de ir a otra farmacia para que no se sepa. Es que yo creo que está muy bueno el tema del punto que tocas, porque creo que es un mensaje para la gente que nos está Claro, escuchando. de eso se trata. No hay vergüenza en el padecimiento mental. No hay humillación en el padecimiento mental. Quien padece mentalmente sufre. La vida le duele. No solamente le duele la vida a quien padece, sino a su núcleo más íntimo. Entonces, exponer la salud mental es volver a hablar de salud mental sin estigma, sin estigmatización. Entonces lo que digo es, y repito, la adhesión a los tratamientos. El alerta que hay que tener cuando un paciente que está medicado, no voy a nombrar las drogas con las que estaba, pero estaba con
ansiolíticos, estaba con antidepresivos, Sí, antipsicóticos. con antipsicóticos que regulan no solamente el humor, sino estados de bipolaridad y psicosis. No es un tema menor. Entonces, a las familias que nos están escuchando, si a un familiar abandona el tratamiento, hay que ponerse... Que pasa mucho, pasa mucho. Pero sí, entonces, no ocultar, no tapar, no es una vergüenza sufrir. Y a la gente, a mucha gente, le duele vivir. Ahora, Claudio, esto que decís de duele vivir, lo conecto con lo que veníamos planteando, que es esto pudo haber estado programado. Digo, lo pongo en ese lugar porque pudo haber estado programado. Como que se estaba gestando. Claro, lo que estamos tratando gestando. de ver es, esto se pudo haber leído en algún lugar, hubo alguna señal de alerta, por eso volvemos sobre los posteos, no para tratar de sacar conclusiones apresuradas, sino para tratar de analizar. Ella de alguna manera venía anunciando una angustia, una problemática, una cuestión que estaba encerrada en ella y que manifestaba dando señales. Por eso me parece tan útil lo que está haciendo Andy de ir mostrándonos posteos. Totalmente, Hay un totalmente. punto más. Porque hay situaciones que se iban reflejando de su vida en sus redes. Totalmente, y me parece fantástico lo que Andy está visibilizando. Pero ¿qué pasa? ¿Quién miraba? ¿Quién estaba atento a los posteos? Por eso vuelvo a... ¿Para quién lo hacía? ¿Para decís? quién lo hacía? Pero ¿quién estaba sensible a lo que le estaba pasando? Claro, ¿quién observaba Porque en realidad realmente? hablamos del suicidio hace 2 semanas, ¿no es cierto nosotros? Sí. No hay metáfora en la oración suicida, no hay metáfora. Cuando alguien dice me quiero ir, cuando alguien dice la vida duele, cuando alguien dice quiero apagar la luz, no se puede metaforizar, no hay psicoanálisis. Lo que hay es un enunciado concreto y hay que actuar como si fuera real. Claudio, De la lo que misma vos- manera, en la sintomatología psiquiátrica y en la esquizofrenia, todo hay que actuar como si fuera real, no hay metáfora. No hay que ¿Sabés dejarlo qué? pasar. Lo que le iba a decir a Claudio, que lo que decía recién de la vergüenza que tienen las personas que tienen un padecimiento mental. Yo como psicóloga, con mis pacientes, que les daba vergüenza decir que iban a terapia, imagínate una persona psiquiátrica, más vergüenza tienen, porque es como que los consideran locos. Pero eso está Entonces, la gente no habla de los problemas psiquiátricos. Y en el caso de esta mujer, Laura, que el marido estaba haciendo Zoom o trabajo Home office, sí. home office para cuidar a la mujer. A mí se me ocurre que él sabía los cambios que estaba teniendo la mujer para cuidarla, pero nunca se sabe cómo va a reaccionar una persona cuando tiene un brote. Hay un dato con esto, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con amigas muy cercanas, que nos decían que ella era una mujer súper independiente, que agarraba el auto, manejaba su economía y que en los últimos tiempos usaron esta frase, no era ella. Claro. En los últimos 15 días, 20 días, no era ella. Yo le llamaba a decir, no la podían sacar de la cama. No, dependía Una mujer de- que iba al gimnasio todos los días, de golpe, estaba dentro Bueno, de a eso iba. Dejó de ir al gimnasio, dependía de su marido para que la lleve a cualquier lado. No se movía, no se alegraba, estaba totalmente anulada. La psicosis, para que la gente pueda entender, la psicosis empieza en episodios adolescentes, usualmente como hebefrenia, pero también hay disparadores que muchas veces nos pasa en el terreno de las adicciones. Cuando alguien deja de consumir, aparece la estructura de base, que ya no son episodios paranoides Sí. productos del consumo. Pero también la psicosis, para que la gente pueda entender, es como una gran matrix. La persona empieza a verse al espejo, empieza a verse desfigurada, No. empieza a verse, no se reconoce. No se ve. Entonces, si bien hay distintos tipos de psicosis, digamos, acá estamos, creo, frente a una situación de psicosis paranoide. ¿Por qué? Paranoica, no paranoide. ¿Por qué? Porque ella dice, yo les estoy evitando un mal mayor al matarlos. Lo dice ¿cómo? Porque lo dice, lo que viene es peor, lo que viene va a ser terrible, lo que viene va a ser una angustia terrible. Entonces, O sea, ¿hay algo en esto Hay de un delirio. si se quiere quitar la vida, matar a toda su familia? claro, hay un delirio donde ella estructura su delirio frente a una idea, vaya a salvar saber cuál a era, todos. de salvar. Sería como la idea de un suicidio salvadora. ampliado esto. Claro, exactamente. Por eso la letra, cuando la escribe tan grande, ahí está en el delirio máximo. Cuando ella escribe lo siento, es como que ha bajado y tiene un rapto de arrepentimiento, digamos, pero eso no quiere decir que no seguía con el brote. Pero hay Pasa algo que la carta lo que hace, perdón, sigue un relato. Sí. El tema es que no sigue un relato como lo seguiríamos todos nosotros, renglón por renglón, Claro. sino en los lugares donde ella lo ubica en esa realidad. Invade todos los Por márgenes. eso, ahora, esto no lo pergeñó.
No es que lo premeditó y dijo, esta noche los mato. Es que Empezó a pergeñar en un momento Está bueno lo que determinado. marcás, Javi, porque lo que decía recién Claudio es lo opuesto, y de alguna manera también Alicia, digo, me parece que enriquece que debatamos esto. Javier dice, esto no fue programado. No. Pero Claudio recién decía, hay una programación en esta situación. pero la programación puede ser de 6 horas u 8 horas, Sí. como de una semana. Hay Hay indicadores. Perdón, hay una Sí. idea que a ella se le mete en la cabeza, real o no, que es en este íbamos a la calle. También hay que ver el pasado de ella, a qué le tenía tanto miedo, que era un temor tan grande, que era fue tan grande que fue capaz de asesinar a su propia familia. O sea, hay un detonante que también están tratando de buscarlo en el celular de ella. Se están haciendo pericias Totalmente. en el celular para ver Sí, qué pero había. imagínate que la familia, digo, voy a lo llano, imagínate que la familia está en bancarrota, que efectivamente van a la calle. No por una situación así uno mata a su familia, digamos. Me parece que estamos buscando obviamente hubo un No, chispazo ella que le encendió la generó fogata, algo. pero Lo acá, que pasa que, acá como el dijo tema Claudio, es como dijo Claudio más recién, grave. en un brote la persona no se reconoce. Sí, pero yo digo tampoco brote. va a reconocer a la familia. Por ahí pensó en ese delirio que eran los enemigos. O también puede pensar que los mata para salvarlos Claro, de algo parece que peor. los mata para salvarlos. Sí, por lo que es ella más eso. Claro. Es más eso porque lo que ella hace es salvarlos de algo. De algo peor, Peor. claro. Ahora, deja el patrón del celular. Vuelvo a lo que decía recién Cecilia, que es, quizás la explicación esté en el celular o parte de la explicación porque lo están analizando los investigadores. Cuando abran el celular, Pero se ella va a deja el saber. patrón, Alicia. O Sí, sea, sí. ¿es una nota suicida esto que hemos visto realmente, donde una persona deja el patrón? del Normalmente celular las por el lado? personas esquizofrénicas, y más si tienen esquizofrenia paranoica, son personas que pueden llegar al suicidio. Primero a matar a gente y después matarse a sí mismos, cuando llegan a ese lugar de arrepentimiento. Pero nosotros no podemos leer la mente de un esquizofrénico, porque cuando está en el brote, cuando está en su doble personalidad, no sabemos lo que piensa. Por eso cuando dice lo de salimos a la calle, no sabemos si fue porque era pobre o porque le faltaba dinero o porque realmente le pasó algo en la infancia, que era pobre en la infancia, o porque se sentía perseguida por esa cuestión paranoica de que salimos a la calle como para liberarnos de los fantasmas que están acá adentro. No podemos leer la mente de una persona con psicosis. Yo tengo una pregunta, y ayer se la hacía Alicia a Crosa justamente por este pensamiento, porque yo decía, si yo tengo que matar, si yo estoy en la situación de ella y tengo que matar a estas 3 personas, también empiezo por el marido porque es el que me podría frenar. ¿Puede haber un brote psicótico? ¿Puedo estar totalmente fuera de sí como para matar a mis hijos? Sí, claro. Pero tener la posibilidad de hacer ese razonamiento de a quién me conviene matar primero, a quién después. O sea, ¿pueden convivir las dos situaciones? En los cuadros psicóticos no se anula la capacidad intelectual. Bien, Claro. pensé que Cuadros- sí, pensé que vos no veías, que no pensabas. Digamos, hay obviamente, tanto en los trastornos límites de personalidad, que son la subderivado de los trastornos bipolares, ¿no? El trastorno bipolar tiene una sinusoide lenta. En los trastornos TLP o borderline no hay sinusoide, sino que hay espigas. Una persona cambia automáticamente en fracción de segundo de bienestar, malestar, manía, depresión. Ahora, en los procesos psicóticos, si bien hay un automatismo, ¿dónde vemos desde lo pericial el automatismo? En las 20 puñaladas. Claro. Hay un automatismo, eso no es emoción violenta. Emoción violenta es un disparo. Claro. No, cargo el cargador, tiro el cargador, vuelvo a cargar. Te contrasto con esto. Ayer Alicia nos decía, el brote termina en algún momento, sobre todo si hay una situación tan violenta, tan física, como apuñalar a otra persona. Pensando en el primer crimen que comete, es el de su marido, lo apuñala, tiene que atravesar las mantas que tenía, que lo cubrían a este hombre, a Bernardo Adrián Seltzer, y ahí se tuvo que haber frenado si era un brote, Claudio. Una descarga, decía. Sí, hablaba como una Una descarga. descarga. Entonces, ¿vos cómo lo ves esto, Claudio? ¿Puede continuar? O sea, ¿no te detiene una cosa así? Yo creo, mira, no sé si han estado frente Yo contrastando con una ideas. persona en un brote psicótico, pero no le pueden frenar ni 20 personas. Es decir, se termina cuando de alguna manera en su fantasía paranoide Cumplió con el lo que... programa está cumplido. Claro. Claudio, te hago una ¿Sí? pregunta. ¿Se entiende? Digamos, Sí. cuando hablamos de programación, no decimos que delineó estratégicamente, no.
Estamos hablando de qué manera cumplir el objetivo. Hay un Y obviamente, objetivo. y hay recursos. Claudia, quiero hacer una consulta en este sentido Sí. también. Los investigadores, a través de lo que son el estudio de patrones manchas de sangre, ven que Laura, después, esto es, digamos, es para analizar, todavía se está investigando, pero en un primer momento lo que ellos ven es que luego de cometer la masacre, se va y se acuesta a un lado de su esposo y después, ¿no?, se arrastra hacia el baño. ¿Por qué acostarse al lado de su esposo? Bueno, hay episodios que son bastante usuales dentro de lo que es la historia forense y la historia pericial de asesinatos, donde la persona de alguna manera rinde homenaje, ¿sí? De alguna manera rinde homenaje a esa persona acostándose al lado. Hay un una- ritual, hay un ritual. Yo te agrego algo a lo que dice Ceci. Sí. Hay otra versión de los peritos, porque esto es un análisis de interpretación, Claro, ya por sea del supuesto. perito de uno o del otro, aunque vayan Por supuesto. tres peritos, a veces ninguno de los tres se pone de acuerdo. La otra versión de los peritos es que ella, una vez cometido todo, empieza a bajar a la, no digo a la realidad, porque no se sabe, nunca se va a saber tal vez, se sienta en la cama, Ceci dice se acuesta, puede ser, Sí. se sienta en la cama y después de haber hecho lo que hizo, empieza a tajearse para matarse. Ahí mismo en el cuarto. En el mismo cuarto matrimonial. Y ahí es donde se apuñala ella mismo en el pecho en 2 oportunidades de acuerdo a lo que hay dentro de la pericia. Claro, Sí. pero va hacia el cuarto al lado de su Se marido. sienta en la cama. Pero hay Sí, sí, no, algo- eso es indubitable. hay algo que vos decís ¿Por que- qué? Perdón, sí. ¿por qué? Porque hay manchas de sangre Sí, claro. que se corresponden con Claro. no la sangre de la víctima que está arriba de la cama, sino en el piso del lado contrario a donde bajaría el marido. Hay algo que vos Ahí decís puede es ser que súper haya escrito "lo siento, los amo", que lo escribió en la Es- parte derecha, en final de la hoja. Puede ser, pero son todas Hay interpretaciones. algo que vos decís que es muy importante que quiero aclararlo. En las lesiones autolesivas, los adolescentes, las adolescentes que se lastiman, Sí. se lastiman porque están buscando probablemente un dolor que supera el dolor psíquico. Cuando hay lastimaduras, autolesiones, los adolescentes en general buscan dolor más allá del dolor, algo que supere el dolor psíquico. Algo que tape el dolor psíquico. Exactamente, Exacto. algo que lo supere, que buscan en el cuerpo el La dolor. satisfacción, digamos. Entonces, en esto que vos comentás, es muy probable que cuando hablamos de un brote, ustedes sepan que es una curva, que sube y baja. Exacto. Cuando probablemente ella se empieza a lastimar, es cuando empieza a entender tiene cierta conciencia de la criminalidad del acto. De lo que hizo, claro. Después Entonces, aparece el para suicidio. Claudio, te detengo ahí porque obviamente acá se juega una situación. Si esta mujer hubiera sobrevivido, ¿hubiera sido declarada inimputable? Digo, estamos ante una situación de una persona que no entendía lo que hacía Y cuando estaba exactamente, matando a su marido, exactamente matando a sus probable, hijos. exactamente probable. Eso es lo que vos ves a priori. Exactamente probable. Pero digo, la secuencia que él cuenta, que es un detalle muy, muy agudo el que está contando él, es que hay dos momentos. Uno sin conciencia y otro con más conciencia. No, yo me refiero al momento que ella se siente y se empieza a lastimar. Se empieza a lastimar y Ese después es se un mata. indicio que la persona empieza a darse cuenta, Claro, empieza a tomar conciencia. De lo que hizo. baja la curva del brote psicótico. Es más, ella se Acto se- apuñala Claro. en el lugar Claro. y como puede, y casi agonizando, va hasta el baño y cae arriba de la tapa del inodoro. Claro, pero a ver, Exactamente. también esto puede ser parte de, ¿estaba planeada su muerte o no? Porque también la duda es si ella también planeó, digamos, quitarse la vida después. ¿Se entiende? Sí. Si es parte del brote o está fuera del brote. Eso no lo vamos, creo que no lo vamos a saber No se nunca. puede Sí es cierto que hay un acting interpretar out, hay un acting out final, digamos, nosotros lo llamamos en pericia la escena final. Yo te La quiero... escena final corona con el suicidio, pero antes con lastimarse. Yo te quiero preguntar algo que tiene que ver con este caso, pero saca un poco de la situación de asesinato. Nos está pasando mucho a todos de que hay mucha conmoción en los chicos por esto. ¿Por qué? Primero porque obviamente son pares los que murieron y los chicos no están acostumbrados a enterarse de la muerte de un par, pero por sobre todas las cosas porque la asesina sería su mamá. ¿Cómo se trata un tema así? ¿Cómo se trabaja? En principio yo escucho muchos profesionales que dicen esto es algo absolutamente excepcional y damos fe, no se cuenta nunca una noticia de estas características, pero para un niño la madre es la principal protectora, aunque sabemos que en la realidad no es así, hay una idea romántica, pero a veces no es así. Hay un abordaje psicoterapéutico que tiene que ver con, a ver, los compañeros de estos niños
también han sufrido un trauma Muchísimo. psíquico, Claro. un impacto emocional, y vaya a saber cuántas fantasías y cuántos miedos y cuántas situaciones de temor, no por sus madres, pero sí aparece la escena dantesca. Hay que procesar un duelo. Los chicos están conmocionados, piensan en si hubiesen ido a dormir a la casa y pasaba Sí, eso. sí, piensan justamente. O sea, hay Esas un son las montón de fantasías que yo... Sí, sí, lo sí. que no las digo porque, bueno, Terrible. para no generar un efecto dominó. Por supuesto. Pero como Claudio decía antes, esta señora debe haber dejado de tomar la medicación, porque dejar de tomar la medicación provoca estragos en una persona que tiene problemas de salud mental. En el programa anterior estaban hablando de que Maradona tenía momentos que estaba situado en la realidad y que no estaba situado en los momentos de la realidad por la droga. Entonces, la droga provoca muchas psicosis y muchas esquizofrenias y todo este tipo de salud mental. A ver, se supone Por lo eso de la tantos medicación, adolescentes- digo, para ser justos con la información, se supone lo de la medicación porque se encontraron pastillas, pero no se sabe. No Los se sabe. exámenes Presunción toxicológicos por ahora. van a estar dentro de una semana, Esto- no lo sabemos. esto- Hay es algunos presunción. testimonios que hablan de que habría dejado, Claro. pero esto es algo todavía que están Se está tratando, investigando. exactamente, todavía se tienen que hacer los análisis toxicológicos que va a marcar si ella estaba tomando medicación o no. Estos salen los análisis. Sí, esto será un tema de los tantos que hay por esclarecer todavía alrededor de esta masacre. Alicia León, muchas gracias. Muchas gracias a por ustedes habernos por acompañado convocarme, gracias a todos. hoy. Claudio, te pido que te quedes porque el tema que vamos a abordar ahora también necesita de tu mirada. Vamos.